Creed en sus profetas. Miércoles 5 de abril 2023. Job 11. Primera intervención de Sofar. Entonces intervino Sofar el naamatita y dijo: ¿No ha de tener respuesta tal abundancia de palabras? ¿Habrá de salir justificado el charlatán? ¿Harán callar a los hombres tus jactancias? ¿Harás escarnio sin que haya quien te afrente? Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio ante tus ojos. Pero ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios para contigo? Él te revelaría los secretos de la sabiduría, porque la sagacidad es de doble valor. Así conocerías que Dios en tu favor ha pasado por alto parte de tu iniquidad. ¿Alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? ¿Alcanzarás el propósito del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué puedes hacer? Es más profundo que el Seol, ¿qué puedes saber? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Dios pasa y aprisiona, o si congrega, ¿quién le puede detener? Ya que Él conoce a los hombres vanos, ¿no examinará la iniquidad cuando la vea? El hombre de cabeza hueca se hará inteligente cuando un borriquillo de asno montés nazca humano. Si predispones tu corazón y extiendes a Él tus manos, si hay injusticia en tus manos, aléjala de ti y no cobijes la maldad en tu morada. Entonces levantarás tu cara libre de mancha, estarás sólidamente fundado y no temerás, pues así te olvidarás de tu sufrimiento, como aguas que ya pasaron lo recordarás. Tu existencia será más resplandeciente que el mediodía, aún la oscuridad te será como la alborada. Estarás confiado, porque hay esperanza, explorarás alrededor y te acostarás seguro. Te recostarás y no habrá quien te espante. Muchos implorarán tu favor, pero los ojos de los malos serán consumidos. No habrá para ellos escapatoria, y su esperanza es dar el último suspiro. El conflicto de los siglos. Capítulo 5. El lucero de la Reforma. La providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la Reforma. Muerto Gregorio, fueron elegidos dos papas rivales, dos poderes en conflicto, cada cual pretendiéndose infalible, reclamaban la obediencia de los creyentes. Cada uno pedía el auxilio de los fieles para hacerle la guerra al otro, su rival, y reforzaba sus exigencias con terribles anatemas contra los adversarios y con promesas celestiales para sus partidarios. Esto debilitó notablemente el poder papal. Harto tenían que hacer ambos partidos rivales para pelear uno con otro, de modo que Wycliffe pudo descansar por algún tiempo. Anatemas y recriminaciones volaban de un papa al otro, y ríos de sangre corrían en la contienda de tan encontrados intereses. La iglesia rebosaba de crímenes y escándalos. Entre tanto, el reformador vivía tranquilo, retirado en su parroquia de Lutherworth, trabajando diligentemente por hacer que los hombres apartaran la atención de los papas en guerra uno con otro y que la fijaran en Jesús, el príncipe de paz. El cisma, con la contienda y corrupción que produjo, preparó el camino para la reforma, pues ayudó al pueblo a conocer el papado tal cual era. En un folleto que publicó Wycliffe sobre el cisma de los papas, exhortó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse uno a otro como anticristos. Dios, decía él, no quiso que el enemigo siguiera reinando tan solo en uno de esos sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos, para que los hombres en el nombre de Cristo puedan vencer a ambos con mayor facilidad. Como su maestro, predicaba Wycliffe el evangelio a los pobres, no dándose por satisfecho con hacer que la luz brillara únicamente en aquellos humildes hogares de su propia parroquia de Lutherworth. Quiso difundirla por todos los ámbitos de Inglaterra. Para esto organizó un cuerpo de predicadores, todos ellos hombres sencillos y piadosos que amaban la verdad y no ambicionaban otra cosa que extenderla por todas partes. Para darla a conocer enseñaban en los mercados, en las calles de las grandes ciudades y en los sitios apartados. Visitaban a los ancianos, a los pobres y a los enfermos, impartiéndoles las buenas nuevas de la gracia de Dios. Profesor de teología en Oxford, predicaba Wycliffe la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que mereció el título de doctor evangélico. Pero la obra más grande de su vida había de ser la traducción de la Biblia en el idioma inglés. En una obra sobre la verdad y el significado de las Escrituras, dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios.
pero de pronto tuvo que suspender su trabajo. Aunque no tenía aún 60 años de edad, sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques de sus enemigos le habían debilitado y envejecido prematuramente. Le sobrevino una peligrosa enfermedad cuyas nuevas, al llegar a oídos de los frailes, los llenaron de alegría. Pensaron que en tal trance lamentaría Wycliffe amargamente el mal que había causado a la iglesia. En consecuencia, se apresuraron a ir a su vivienda para oír su confesión. Dándole ya por agonizante, se reunieron en derredor de él los representantes de las 4 órdenes religiosas, acompañados por 4 dignatarios civiles, y le dijeron: «Tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos». El reformador escuchó en silencio. Luego ordenó a su criado que le ayudara a incorporarse en su cama, y mirándolos con fijeza mientras permanecían puestos en pie, esperando oír su retractación, les habló con aquella voz firme y robusta que tantas veces les había hecho temblar, y les dijo: «No voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes». Sorprendidos y corridos, los monjes se apresuraron a salir del aposento. Las palabras de Wycliffe se cumplieron. Vivió lo bastante para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma, la Biblia, el agente enviado del cielo para libertar, alumbrar y evangelizar al pueblo. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esta obra. Se veía cargado de achaques, sabía que solo le quedaban unos pocos años para dedicar a sus trabajos y se daba cuenta de la oposición que debía arrostrar. Pero animado por las promesas de la palabra de Dios, siguió adelante sin que nada le intimidara. Estaba en pleno goce de sus fuerzas intelectuales y enriquecido por mucha experiencia. La providencia especial de Dios le había conservado y preparado para esta la mayor de sus obras. De modo que mientras toda la cristiandad se hallaba envuelta en tumultos, el reformador, en su rectoría de Lutherworth, sin hacer caso de la tempestad que rugía en derredor, se dedicaba a la tarea que había escogido. Por fin dio cima a la obra. Acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Al darles la Biblia a sus compatriotas, había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y del vicio, y para libertar y engrandecer a su nación, que todo lo que jamás se consiguiera con las victorias más brillantes en los campos de batalla.